Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, respiren hondo conmigo un momento. Sé que han venido aquí porque algo dentro de ustedes presiente que algo está sucediendo en el mundo espiritual. Algo silencioso, algo de lo que nadie habla, pero que el corazón insiste en percibir. Antes de comenzar, permítanme mirarlos con sinceridad, como alguien que también ama a su familia, a sus hijos, a su futuro, y que ha sentido ese peso que no se puede explicar con palabras sencillas. En los últimos días, algo me ha estado quitando el sueño. Breve pausa emotiva. No era ansiedad, no era un problema cotidiano. Era esa inquietud que Dios pone en el alma cuando quiere decir algo urgente, cuando te llama por tu nombre, cuando dice, presta atención, porque está cerca. Y hermanos y hermanas, ustedes saben que Dios no habla por casualidad. Quiero que me acompañen hasta el final, porque lo que les voy a contar no es entretenimiento, no es mera curiosidad, no es otro video para ver y olvidar. Lo que estoy a punto de revelar es algo que conmueve el espíritu, que sacude la conciencia, y que podría marcar la diferencia entre estar preparados o ser sorprendidos por lo que está a punto de suceder en cualquier momento. Y lo digo con temor, respeto y amor. Hace poco, Dios le reveló algo a un pastor. Algo tan poderoso, tan claro, tan trascendental, que no pudo guardárselo para sí mismo. Y cuando escuché su relato, cuando sentí esa frase penetrar mi alma, está cerca, todo mi cuerpo se estremeció. ¿Sabes cuando el Espíritu Santo te oprime el corazón como diciendo, ¿no ignores esto? Eso es exactamente lo que sentí. ¿Alguna vez te has sentido así también? Como si el cielo te llamara, diciéndote que hay algo que necesitas saber. Quiero que imagines ahora, como si estuviéramos sentados frente a frente, en una conversación sincera y auténtica. Yo aquí con el micrófono, y tú allá, tal vez en tu habitación, en el autobús, en el trabajo, con tu celular en la mano, sintiendo que este video no te llegó por casualidad. Así actúa Dios. Nos guía, nos advierte, nos acerca a Él, y lo hace cuando nos ama. Por lo tanto, antes de entrar en los detalles de lo que se ha revelado, solo necesito pedirles una cosa. Abran su corazón. Dejen de lado por un momento las distracciones, el ruido exterior, las preocupaciones que les rondan la cabeza. Porque cuando Dios revela algo, y verdaderamente lo ha hecho, no es para asustar, sino para preparar. No es para generar pánico, sino para despertar. No es para derribar, sino para fortalecer a los débiles. Y, hermanos y hermanas, lo que está por venir exige que nos mantengamos firmes. Lo que están a punto de escuchar es serio, profundo. Y sí, puede ocurrir en cualquier momento. Y cuando digo en cualquier momento, no exagero. Hablo como alguien que sintió la misma presencia que rodeó a ese pastor en el momento de la revelación. Una presencia innegable. Una presencia que deja huella. Hermanos y hermanas, cuando oí a ese pastor relatar lo que Dios le había mostrado, sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Estaba solo, a altas horas de la noche, sentado al borde de mi cama, pensando en la vida, cuando esa frase me impactó profundamente. Está cerca. En ese instante, sentí que la atmósfera cambiaba, como si el aire se volviera más denso y silencioso. Era como si algo sagrado me observara, esperando a que lo notara. Y sé que comprendes esa sensación. Ese momento en que Dios te toca tan profundamente que no puedes ignorarlo. No fue un pensamiento fugaz. No fue una emoción. Fue una advertencia. Una advertencia que penetró en mi alma como la luz en una habitación oscura. El pastor no buscaba ninguna visión. No pedía nada extraordinario. Simplemente oraba. Hablaba con Dios de forma sencilla, como hacemos cuando necesitamos paz. Y fue precisamente en ese momento cotidiano que el cielo decidió revelarle algo extraordinario. Dijo que primero sintió algo que le recorría la piel, un escalofrío lento, luego una leve presión en el pecho, y después
esa certeza silenciosa que nos invade sin pedir permiso. Al levantar la vista, se dio cuenta de que el entorno ya no era el mismo. Y pude imaginar la escena, porque yo también la he sentido. Esa presencia que te envuelve lentamente, como si viniera de lo alto, trayendo un mensaje que no se puede ignorar. Antes de que apareciera imagen alguna, antes de que se formara visión alguna, oyó una voz que no era humana, una voz que no se puede oír con el oído, sino con toda el alma, y dijo: sucederá en cualquier momento, está muy cerca. Hermanos y hermanas, cuando repitió esas palabras, fue como si el Espíritu Santo las repitiera también dentro de mí, y quizás dentro de ustedes ahora. Sentí que me ardían los ojos, no de miedo, sino de la profunda certeza de que Dios habla cuando lo necesita. Sentí como si Dios me dijera: te amo demasiado como para dejar que te tomen por sorpresa. Y comprendí que no era una exageración, era una advertencia, era cuidado, era la clase de advertencia que Dios da cuando llama a los suyos. La visión comenzó como un punto de luz distante, algo simple, casi apacible, pero a medida que esa luz se acercaba, algo en su interior cambió. La luz parecía tener un peso sagrado, una gravedad espiritual difícil de explicar. Dijo que todo su cuerpo temblaba, no de terror, sino de reverencia. Y eso me conmovió profundamente, porque Dios no despierta a su pueblo a la ligera. Cuando decide mostrar algo así, está diciendo: todavía estoy aquí, todavía estoy hablando. Escuchen antes de que sea demasiado tarde. La luz se hizo cada vez más intensa, y con ella llegó una comprensión silenciosa de que algo grandioso se acercaba al mundo, y que nadie está realmente tan preparado como cree. Mientras lo describía, sentí algo poderoso. Dios no revela las cosas para asustar, sino para proteger. No las muestra para generar pánico, sino para despertar. Cuando el pastor dijo que los cielos parecían a punto de abrirse, sentí la misma presión en el pecho, como si el Espíritu lo confirmara todo. El silencio que describió, ese silencio que parece contener la respiración del mundo, también me conmovió. Y comprendí que este mensaje no era solo para él, sino para mí, para ti que me escuchas, para todos aquellos que aún conservan la sensibilidad para percibir cuando Dios los toca. Y por eso estoy aquí, mirándote, hablando con sinceridad, sin rodeos, sin pretender ser más de lo que soy. Estoy aquí porque sentí que esta revelación debía ser transmitida. Si Dios mostró que está cerca, así es. Si puede suceder en cualquier momento, entonces no tenemos tiempo para distracciones que nos roban el alma. Sé que este no es un mensaje fácil, pero es cierto. Es urgente. Es espiritual. Y esto es solo la primera parte de lo que vio el pastor. Si el comienzo es tan impactante, imaginen lo que viene después. Y quiero que me acompañen, capítulo a capítulo, porque Dios no dijo esto por casualidad. Lo dijo por amor. Cuando el pastor comenzó a describir la segunda parte de la experiencia, sentí una profunda opresión en el pecho, como si algo dentro de mí lo comprendiera incluso antes de oírlo. Dijo que, después de que se acercara esa luz, la presencia de Dios llenó la habitación de una manera tan real que parecía que el aire cobraba vida. Y mientras escuchaba, me di cuenta de que ese mismo sentimiento nacía en mí. Esa mezcla de asombro y paz, de incomodidad y consuelo, de sentirme pequeño pero a la vez protegido. Dijo que intentó abrir la boca para orar, pero no pudo decir nada. Y lo comprendí. Hay momentos en que la presencia de Dios es tan fuerte que no oramos con palabras, a veces con el corazón abierto, a veces en silencio, a veces simplemente estando ahí, íntegros, entregados. Y así lo describió. Una entrega profunda, espontánea e inevitable. Dijo que el ambiente parecía respirar, como si todo esperara el siguiente movimiento de Dios. Y al oír eso, recordé momentos de mi propia vida en los que sentí la presencia del Espíritu Santo llegar lentamente, sin ruido, sin anuncio, sin señales externas, solo esa certeza interior de que Él estaba allí.
El pastor relató cómo la luz se extendió por todo el lugar, iluminando incluso los rincones que normalmente no podía ver, como si Dios dijera: «Lo veo todo. Estoy aquí». Y empecé a pensar en cuántas veces Dios ha entrado en nuestras vidas de esta manera, rompiendo la oscuridad interior, mostrándonos lo que intentamos ignorar, revelando lo que necesita ser transformado, llamando la atención sobre cosas que fingimos no ver. Lo hace porque nos ama, lo hace porque no se da por vencido con nosotros. El pastor dijo que intentó ponerse de pie, pero sus piernas estaban débiles. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Era como si algo, o mejor dicho, alguien, le oprimiera el corazón. Y en ese momento, volvió a oír la frase, pero esta vez con más fuerza, más claridad, más urgencia: «Está cerca». Hermanos y hermanas, no puedo describir el impacto que sentí al escuchar esto por primera vez. Fue como si Dios me repitiera la frase. Quizás se la esté repitiendo a ustedes ahora. Esta urgencia no es inventada. No es una exageración. No es miedo. Es cuidado. Es una advertencia. Es protección divina. El pastor dijo que, al escuchar la frase por segunda vez, comprendió que no solo le concernía a él, sino a todos los que aún tienen oídos para oír. Relató que empezó a temblar, pero no era pánico. Era esa profunda reverencia que solo el Espíritu Santo evoca. Dijo que se sentía como si estuviera ante un portal invisible, algo entre este mundo y lo espiritual, como si se hubiera corrido un telón. Y al oírlo, sentí el mismo escalofrío que sentí la primera vez que escuché la historia. La sensación de que estamos más cerca de lo que imaginamos de algo grandioso, algo que Dios está preparando, algo que el mundo entero sentirá cuando suceda. Y sé que muchos de ustedes también lo han sentido. Esa inquietud persistente, esa impresión de que el mundo está cambiando silenciosamente, como si camináramos hacia un momento decisivo. El pastor dijo que empezó a percibir sonidos que no eran de aquí. No eran ruidos comunes, ni sonidos ambientales. Lo describió como un sonido profundo, casi como un trueno lejano, pero sin violencia. Un sonido majestuoso. Y me quedé en silencio, imaginándolo. Porque cuando Dios se acerca, hasta el silencio emite un sonido. Hasta el aire parece llevar una gloria que las palabras no pueden expresar. Dijo que el sonido parecía venir de todas partes a la vez, como si todo el cielo se preparara para decir algo importante. Y hermanos y hermanas, cuando el pastor dijo eso, sentí que mi alma se estremecía. No porque fuera aterrador, sino porque era real, porque sabía que ese sonido, de alguna manera, resuena por todo el mundo hoy, como un recordatorio de que Dios está cerca, atento, presente. Y lo más impactante fue cuando dijo que, en esa presencia, comprendió algo sin que nadie se lo explicara. Comprendió que la humanidad está distraída. Comprendió que muchos viven como si tuvieran tiempo infinito. Comprendió que hay un movimiento espiritual ocurriendo ahora, en silencio, y que pocos lo perciben. Y yo también lo sentí. Sentí que Dios me preguntaba: ¿estás listo? ¿Estás atento? Y ahora les paso esta pregunta a ustedes. No es para asustarlos, sino para despertarlos. Porque lo que Dios le mostró a este pastor no fue una metáfora, no fue una visión simbólica, no fue un sueño común. Fue una advertencia, y las advertencias del cielo conllevan una responsabilidad. Llegan a quienes aún pueden oír, a quienes aún pueden cambiar, a quienes aún pueden despertar. Y estamos aquí porque Dios quiere hablar. Cuando el pastor comenzó la tercera parte de su relato, sentí que el corazón me latía con fuerza, como si estuviera allí con él, viendo cómo todo se desarrollaba ante mis ojos. Dijo que, tras aquel profundo sonido y aquella luz que se acercaba, algo empezó a cambiar en el cielo. No el cielo físico, sino el cielo espiritual. Lo describió como si una grieta luminosa se abriera lentamente, revelando un brillo que parecía de otro mundo. Y mientras hablaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque me pareció que Dios repetía la escena para que yo comprendiera su trascendencia.
Dijo que la luz no dolía, sino que tenía una fuerza que impulsaba el alma hacia la verdad. No era un espectáculo. Era un llamado que no se puede ignorar. Cerré los ojos mientras lo escuchaba contar la historia, intentando imaginar la escena tal como él la veía. Y, hermanos y hermanas, era imposible no sentir algo conmoverse en nuestro interior. Porque dijo que, en cuanto apareció esa abertura en el cielo, sintió una presencia tan intensa que parecía envolverlo por completo. La luz emanaba de la fisura como si tuviera vida propia, como si tuviera conciencia. Y lo que más me impactó fue cuando dijo que esa luz transmitía dos sensaciones a la vez: urgencia y amor. Urgencia, porque había algo que debía decirse. Amor, porque Dios nunca advierte sin afecto, nunca corrige sin cuidado, nunca llama sin la intención de salvar. Y lo sentí profundamente. Así es como Dios habla a sus hijos. Dijo que intentó apartar la mirada, pero algo en su interior lo impulsó a seguir mirando. Como si el Espíritu Santo mismo le dijera: mira, no huyas, es importante. Y al observar esa apertura en el cielo espiritual, sintió que la presencia que emanaba de allí no era solo una advertencia, sino una llamada. Y al oír eso, sentí una profunda conmoción. Era como si Dios me dijera: no solo escuches este mensaje, asimílalo. Hermanos y hermanas, supe en ese momento que esta revelación no podía tomarse a la ligera. Hay momentos en la vida en que Dios rompe el silencio celestial y habla con tanta franqueza que el corazón tiembla. Y este fue uno de esos momentos. El pastor describió cómo, al abrirse el cielo, comenzó a ver movimientos dentro de la luz. Movimientos inexplicables con palabras humanas. Dijo que parecía que fuerzas espirituales se estaban preparando, alineando, posicionándose para algo que está a punto de suceder. Y eso me impactó profundamente, porque el mundo exterior finge ser normal, pero quienes son sensibles al espíritu saben que algo está cambiando. Lo sentí incluso antes de escuchar este testimonio. Y cuando describió esos movimientos dentro de la luz, tuve la clara sensación de que Dios le estaba mostrando, y a nosotros, que nada de lo que está por venir será por casualidad. Hay un propósito, hay un tiempo, hay una cuenta regresiva que solo el cielo conoce. Lo más impactante fue cuando dijo que, en ese momento, su cuerpo comenzó a sentirse pesado. No podía moverse, no podía hablar, ni siquiera podía parpadear sin sentir un peso antinatural. Pero al mismo tiempo, una paz lo envolvía todo. Una paz que no anula la advertencia, sino que asegura: yo tengo el control. Y hermanos y hermanas, cuando dijo eso, se me llenaron los ojos de lágrimas, porque así es como obra Dios. Él muestra lo que viene, pero también muestra que está cerca. Él advierte, pero nos protege. Él llama, pero nos sostiene. Es una presencia que no asusta, sino que despierta. Y cuando lo oí, comprendí que había una razón profunda para que esta revelación se hubiera dado ahora, en este momento de la historia. Y entonces el pastor dijo algo que jamás olvidaré. Dijo que había vuelto a oír la misma frase en su alma, solo que esta vez con una autoridad que parecía de otro mundo. En cualquier momento. Esas 3 palabras resonaron en él como un trueno silencioso. Y, hermanos, también resonaron en mí. En cualquier momento. No mañana. No dentro de 10 años. No cuando el mundo empeore. No cuando estemos listos. En cualquier momento. Y esa frase siguió resonando en mí durante horas. Resonó en mis pensamientos mientras intentaba dormir. Resonó en mi oración. Y ahora resuena aquí, mientras les hablo. Porque cuando Dios habla así, es porque algo está a punto de suceder. Cuando el pastor profundizó en la revelación, sentí que mi alma temblaba, como si algo dentro de mí ya supiera lo que iba a suceder incluso antes de que lo dijera. Relató que al abrirse esa abertura en los cielos espirituales, una escena comenzó a formarse dentro de la luz. No era una visión confusa o distorsionada, como los sueños. Era clara. Estaba viva. Era como si viera con los ojos del espíritu.
Y cuando describió esa claridad, sentí algo similar, como si Dios estuviera preparando mis sentidos para comprender también. Dijo que vio un movimiento intenso, casi como una preparación en el reino espiritual. Era como si ángeles y fuerzas celestiales estuvieran tomando posiciones, y al oír eso, algo dentro de mí se inquietó, porque este tipo de movimiento solo existe cuando Dios está a punto de actuar. Dijo que vio figuras moviéndose con determinación, como soldados que recibían órdenes directas del comandante. Y hermanos y hermanas, no puedo explicar el impacto que esas palabras tuvieron en mí. Porque mientras hablaba, sentí un ardor en el corazón, como si comprendiera que no se trataba de una revelación aislada. Era un anuncio de que el tiempo avanza más de lo que percibimos. Aquí en la tierra todo parece normal. La gente vive, trabaja, corre, se distrae. Pero en el cielo, nada está quieto. Nada carece de sentido. Nada está fuera de control. Dijo que en esa visión había una sensación de urgencia, como si el cielo se estuviera preparando para un movimiento que lo cambiaría todo, y esa urgencia resuena en mí aún hoy. Lo más impresionante es que dijo que en ese momento no oyó palabras, pero lo entendió todo como si le estuvieran enseñando sin sonido. Dios habla así a veces. No usa la boca, usa el alma. Te hace comprender algo que jamás habrías entendido por ti mismo. Y el pastor dijo que, bajo esa luz, comprendió que lo que se avecinaba no era solo un acontecimiento espiritual. Era algo que tendría un impacto directo en el mundo, en las familias, en las iglesias, en cada persona que aún vive. Y cuando dijo eso, sentí una mezcla de asombro y responsabilidad. Porque si Dios revela que algo sucederá en cualquier momento, significa que está dando tiempo. Un tiempo breve, pero suficiente, para que nadie esté desprevenido. Relató que sus emociones eran confusas. Sentía miedo, pero no un miedo humano. Sentía paz, pero no una paz relajada. Sentía ese peso sagrado que mezcla reverencia con urgencia. Y así me sentí yo al escuchar su testimonio. Porque hay un llamado en el aire, hermanos y hermanas. Hay algo en el espíritu que es diferente. Algo que nos impulsa, que nos llama, que insiste en que miremos hacia arriba. El pastor dijo que se dio cuenta de que esa visión no se trataba de un juicio inmediato, sino de preparación. Porque cuando Dios advierte, no está castigando, nos está llamando a acercarnos más, nos está dando una oportunidad. Nos está diciendo, todavía estoy aquí. Relató que, en ese momento, se dio cuenta de que la humanidad no percibe lo que sucede en el mundo espiritual. La gente está distraída, persiguiendo cosas sin trascendencia eterna. Se entretienen, se cansan, se preocupan, discuten por nimiedades, pelean por opiniones, mientras el cielo se mueve. Y al oír eso, sentí un dolor en el corazón. Porque es cierto. Vivimos en una época en la que la gente cree que siempre tiene un día más, una oportunidad más. Pero esa frase, en cualquier momento, atraviesa esa ilusión como una espada. Y, hermanos, el Espíritu Santo me mostró que esta revelación no era solo para el pastor. Era para todo aquel que aún siente esta urgencia en su alma. Y entonces, dijo algo que me conmovió profundamente. Vio una sombra acercándose a la luz. No era oscuridad, sino algo que representaba el cambio. Un cambio que ya está ocurriendo, aunque el ojo humano no lo perciba. Dijo que comprendía que lo que está por venir no estará oculto. Será como un relámpago que cruza el cielo de un extremo a otro. Visible, inevitable, innegable. Y, hermanos y hermanas, cuando dijo eso sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Porque comprendí que Dios no nos abandona sin avisar. Nos dice, con amor y verdad, que el mundo se dirige hacia un momento decisivo, y necesitamos estar preparados, no con miedo, sino con fe, no con pánico, sino con los ojos bien abiertos, no huyendo, sino listos. Cuando el pastor profundizó en la revelación, sentí que algo dentro de mí también se preparaba. Dijo que, tras ver esa sombra acercándose a la luz,
La visión comenzó a aclararse, como si Dios quisiera que comprendiera cada detalle, sin confusión, sin interpretaciones vagas. Y al oírlo, casi pude sentir a Dios haciendo lo mismo conmigo, abriendo lentamente una comprensión que no proviene de la mente, sino del espíritu. La presencia era tan densa, tan viva, que parecía que el aire mismo palpitaba. Y mientras escuchaba, sentí que esta revelación no solo se contaba, sino que se compartía directamente conmigo, como si Dios me dijera: «Presta atención, porque esto es para ti». Relató que en el centro de esa luz, algo comenzó a moverse con más fuerza. No era una figura humana, no era un objeto, no era algo que pudiera describirse con precisión terrenal. Era algo espiritual, algo que parecía tener autoridad. Dijo que era como si una mano invisible estuviera a punto de tocar el mundo. Y hermanos y hermanas, al oír esto, sentí una leve presión en el pecho, como si el Espíritu Santo confirmara la verdad de ese toque. No era un toque de destrucción, era un toque de cambio, un toque de advertencia, un toque de despertar. El tipo de toque que Dios da cuando quiere que su pueblo se detenga, reflexione y vuelva a ver lo que de verdad importa. Y eso me marcó profundamente, y aún lo siento. El pastor dijo que en ese preciso instante comprendió algo que mucha gente desconoce. No es que Dios vaya a hacer algo, es que Dios ya ha comenzado a hacerlo. Los engranajes espirituales ya están en marcha. Las piezas ya están alineadas. Las señales ya están esparcidas por todo el mundo, y solo quienes se niegan a mirar no las ven. Al oír esto, sentí un profundo impacto en mi alma. Porque, ¿cuántas veces ha intentado Dios llamarnos antes? ¿Cuántas veces nos ha mostrado que los tiempos estaban cambiando? ¿Cuántas veces ha conmovido al mundo, a la iglesia, a nuestras vidas, intentando despertarnos? Y sin embargo, seguimos persiguiendo lo mismo, repitiendo los mismos errores, viviendo como si todo fuera eterno. Pero el pastor dijo que, ante esa visión, ya no hay lugar para ilusiones. Los tiempos son diferentes. El mundo es diferente. Y Dios es diferente, no en esencia, sino en la intensidad de su llamado. Dijo que, ante esa revelación, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza al ver lo distraído que está el mundo. Esperanza al comprender que Dios sigue llamando. Dijo que lloró. No de desesperación, sino de conciencia. Lloró al darse cuenta de que muchos no percibirán la urgencia hasta que sea demasiado tarde. Lloró al ver familias enteras alejadas de Dios mientras el cielo se manifiesta. Lloró al comprender que la humanidad vive como si tuviera todo el tiempo del mundo, mientras Dios dice, en cualquier momento. Y cuando dijo que lloró, yo también sentí ganas de llorar. Porque duele. Duele darse cuenta de que muchos de nuestros seres queridos están espiritualmente dormidos. Y entonces llegó la parte que más me impactó. Dijo que, en esa intensa presencia, Dios no se limitó a dar una advertencia genérica. Dios mostró un propósito. Dios mostró que nada de lo que está por venir es casualidad. Dios mostró que hay un plan, un límite trazado, decisiones que se exigen, posiciones que se plantean. Sintió que Dios estaba separando, elevando, despertando, purificando. Y hermanos y hermanas, al oír eso, sentí una vibración espiritual tan fuerte que tuve que cerrar los ojos un instante. Porque eso es precisamente lo que siento en mi vida diaria. Una división que se está produciendo, un despertar que surge, un filtro espiritual que recorre el mundo. Y comprender esto no deja a nadie indiferente. O despiertas, o permaneces ciego. Finalmente, el pastor dijo que, a medida que esa visión se intensificaba, Dios puso en su corazón una frase que ardía como fuego. Dijo que era como si Dios hablara sin sonido, solo con su presencia. Prepárenlos. Necesitan saberlo. Y, hermanos y hermanas, cuando dijo eso, comprendí por qué ese mensaje me llegó. Comprendí por qué estoy aquí, hablándoles ahora. Porque si Dios dijo, prepárenlos,
Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer. No estoy aquí para asustar a nadie. Estoy aquí para advertir, para proteger, para despertar, para amar, porque esta revelación no era solo para un hombre. Era para todos nosotros que aún podemos sentir cuando Dios habla. Y si Él dijo que está cerca, entonces lo está. Y si Él dijo que puede suceder en cualquier momento, entonces debemos estar preparados. Cuando el pastor terminó de recitar esa frase, prepárenlos, necesitan saberlo. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera activado, como si se hubiera encendido una luz en un rincón de mi alma que ni siquiera sabía que estaba oscuro. No era solo una advertencia, era una misión. Era como si Dios tomara ese fuego que ardía en el corazón de ese pastor y lo pusiera también en el mío. Y, hermanos y hermanas, debo serles sincero. En ese momento, sentí un peso sagrado que me dejó sin aliento por unos segundos. No era miedo, no era ansiedad, era responsabilidad. La responsabilidad de no ignorar la voz de Dios. La responsabilidad de no guardármela para mí. La responsabilidad de transmitirla antes de que sea demasiado tarde. El pastor dijo que, tras esa frase, la visión cambió de nuevo. La luz empezó a palpitar, como si tuviera vida propia. Cada pulsación parecía contener una verdad, una advertencia, una petición de Dios. Dijo que no era una visión caótica, llena de símbolos confusos. Era clara, era directa, era un mensaje. Y al oír eso, comprendí que Dios no complica las cosas cuando quiere hablar con sus hijos. No habla con acertijos cuando el tiempo apremia. Va directo al grano. Y el grano era este. Algo se acerca. Algo que afectará al mundo entero. Algo que no se puede ignorar. Y cuando comprendí eso, sentí que mi corazón se aceleraba de una forma inexplicable. Relató que, por un instante, sintió cómo su espíritu se acercaba a la luz. No físicamente, sino espiritualmente, como si Dios lo atrajera para que pudiera ver con mayor profundidad. Y lo entiendo, porque he vivido momentos en que he sentido al Espíritu Santo acercándome, incluso cuando no sabía qué quería mostrarme. El pastor dijo que, al acercarse a esa luz, se dio cuenta de que la advertencia no era de destrucción, sino de preparación. Era Dios diciendo, «Despierta, te estoy dando tiempo». Y hermanos y hermanas, esa frase resonó en mí como un recordatorio urgente. Dios te está dando tiempo, pero el tiempo no es abundante. El pastor dijo que vio una línea trazada ante él. Una línea espiritual. Una línea que separa a los despiertos de los dormidos, a los atentos de los distraídos, a los que buscan la presencia de Dios de los que viven como si nunca tuvieran que rendir cuentas de sus almas. Este detalle me impactó profundamente, porque esta línea no es imaginaria, ya existe en el mundo real. La vemos en las conversaciones, en las decisiones, en los valores, en los frutos de nuestro trabajo. Algunos presienten lo que se avecina, otros son completamente indiferentes. Y hermanos y hermanas, debo decir esto con afecto. La indiferencia es un peligro tan grande como la rebeldía. Mientras continuaba describiendo, sentí una extraña sensación, como si estuviera presente en la revelación, aunque la escuchaba desde fuera. Dijo que la luz comenzó a revelar rostros. No rostros específicos, sino representaciones de personas. Representaba familias. Representaba iglesias. Representaba vidas que se encuentran en la frontera entre acercarse a Dios o perderse por completo en el ruido del mundo. Y al oír eso, sentí que Dios me estaba mostrando exactamente lo que estamos viviendo ahora. Un tiempo de decisiones. Un tiempo en el que cada decisión parece tener un peso espiritual mayor que antes. Un tiempo en el que cada persona necesita decidir a quién escuchará. La voz de Dios. O la voz de la distracción. Finalmente, el pastor dijo que la presencia de Dios se intensificó tanto que no pudo mantenerse en pie. Cayó de rodillas, y en ese momento, comprendió que aquella visión no buscaba infundir temor, sino despertar la fe. No buscaba generar pánico, sino preparación.
No buscaba abatir, sino elevar. Comprendió que Dios estaba llamando a su pueblo de regreso, llamándolos con fuerza, con urgencia, con amor. Y hermanos y hermanas, cuando dijo que cayó de rodillas, sentí el impulso de hacer lo mismo. Porque cuando Dios muestra algo así, la única respuesta verdadera es la humildad. Y ahora, al compartir esto con ustedes, siento en lo más profundo de mi ser que Dios me pide lo mismo. Y quizás también a ustedes. Despierten. Levántense. Prepárense. Él está cerca. Cuando el pastor empezó a comprender lo que representaba esa luz, sentí que la importancia de la revelación no era algo distante y espiritual, sino algo que impactaría directamente al mundo. Dijo que, dentro de la luz, la comprensión llegaba como un viento que invade el pecho y lo reorganiza todo. Comprendió que lo que se avecinaba no era solo otro episodio espiritual para contar en reuniones o servicios. Era algo que trascendía fronteras, que llegaba a las familias, que afectaba a los gobiernos, que conmovía a naciones enteras. Y al oír eso, sentí una profunda gravedad, porque no se trataba de un futuro incierto, se trataba del ahora, del presente, de lo que ya está sucediendo ante nuestros ojos, pero que muchos siguen ignorando. El pastor dijo que veía el mundo como si lo mirara desde arriba, no a través de mapas, sino a través de las emociones, las decisiones y las luchas internas de las personas. Veía un planeta cansado y agotado, agobiado por la violencia, la confusión, el engaño y la distracción. Y eso me impactó profundamente, porque es exactamente lo que vemos hoy. Dijo que podía sentir la angustia humana como si fuera un peso espiritual que pendía sobre toda la tierra. Y fue entonces cuando lo comprendió. Y yo también. Dios no mostraba esto para infundir miedo. Lo mostraba para que su pueblo entendiera la urgencia de este momento. La urgencia de despertar. La urgencia de tomar posición. La urgencia de purificar sus corazones antes de que llegue el momento. Dijo que la visión comenzó a mostrarle distintos lugares del mundo, no con claridad física, sino espiritual. Cada lugar parecía librar una batalla diferente. En algunos, la oscuridad era tan densa que parecía asfixiante. En otros, había luz, pero débil, como una llama luchando contra el viento. Y, hermanos, al oír esto, comprendí que Dios estaba mostrando la condición espiritual del mundo. No se trata solo del aumento de la maldad que vemos en los periódicos. No se trata solo de la violencia flagrante. Se trata del vacío espiritual. Se trata de corazones que se enfrían. Se trata de una fe tratada como un mero adorno. Se trata del amor que se extingue. Y el pastor sintió esto como un dolor en su espíritu. El dolor de quien se da cuenta de que la humanidad vive sin comprender que el tiempo se agota. Lo más impactante fue cuando dijo que vio un movimiento de oscuridad que se extendía rápidamente, como si intentara cubrir el mundo entero. No era un monstruo, no era una figura simbólica, era una influencia, un espíritu de engaño, una distracción mortal, algo que hace creer a la gente que todo está bien, que nada cambiará, que la vida seguirá igual para siempre. Y sentí un escalofrío al oírlo, porque eso es exactamente lo que vemos hoy. Personas anestesiadas, asfixiadas por las pantallas, las carreras, las facturas, las opiniones, olvidando lo que de verdad importa, el alma. El pastor dijo que esta oscuridad avanzaba silenciosamente, sin alardear, porque el enemigo no necesita asustar cuando puede distraer. Pero entonces llegó el momento que más esperanza me inundó. Dijo que, incluso mientras la oscuridad avanzaba, Dios mostraba puntos de luz que surgían por todo el mundo, pequeños al principio pero creciendo. Y comprendí que esos puntos eran personas despertando, personas que oían la voz del Espíritu, personas como tú, personas llamadas de nuevo a la presencia de Dios. Y eso encendió mi corazón. Porque Dios siempre reserva un remanente, siempre hay quienes escuchan, siempre hay quienes se levantan, siempre hay quienes son luz cuando el mundo está en tinieblas. Y en ese momento, el pastor comprendió,
y yo lo comprendí junto con él, que esta revelación no tenía como propósito asustar, sino fortalecer a quienes aún permanecen firmes. Finalmente, dijo que Dios había puesto en él una profunda convicción. El mundo se dirige hacia un punto de inflexión inevitable, y los hijos de Dios deben estar preparados. No con miedo, sino con discernimiento. No con pánico, sino con fe. No paralizado, sino atento. Y cuando dijo eso, sentí como si el Espíritu Santo me mirara a los ojos, preguntándome, ¿me escuchas? Porque este no es un mensaje cualquiera. Es un llamado a despertar, un llamado a estar alerta, un llamado a mirar al cielo no con temor, sino con la certeza de que Dios está a punto de actuar. Y, hermanos y hermanas, esta urgencia jamás abandonará mi corazón. Cuando el pastor llegó a la parte donde Dios reveló el estado de la iglesia, sentí algo poderoso que me traspasó. Dijo que, al observar el mundo espiritual, se dio cuenta de que la batalla no solo se libraba allá afuera, entre naciones y eventos visibles. La batalla se libraba dentro de la iglesia, dentro de las familias, dentro de los corazones. Y al oír eso, sentí una profunda tristeza, porque es cierto. Dijo que veía congregaciones enteras funcionando como máquinas, activas, llenas de actividades, eventos, agendas, luces, pero vacías de presencia. Y cuando dijo eso, sentí una opresión en el pecho, como si Dios también me estuviera mostrando la cantidad de personas que están dentro de la iglesia, pero lejos del altar. Presentes en el edificio, pero ausentes en sus almas. Dijo que veía personas dentro de la luz, y otras fuera de ella, no físicamente, sino espiritualmente. Y eso me conmovió de una manera inesperada. Dijo que había personas que servían, cantaban, predicaban, pero cuyos corazones estaban distantes. Y, hermanos y hermanas, al oír eso, sentí vergüenza por todos los momentos de mi vida en los que solo estuve cerca de Dios de forma superficial. Fue como mirarme en un espejo que me mostró el estado de nuestras prioridades. Dijo que veía a muchos cansados, dolidos, heridos por la propia iglesia. Y eso duele, porque es real. Hay vidas que sufren en silencio, sin el valor de pedir ayuda. Hay cristianos que han perdido su brillo. Hay personas que siguen yendo a la iglesia por costumbre, pero que ya no sienten ese fuego que una vez ardió con fuerza. Pero entonces llegó el detalle que más me impactó. Dijo que vio líderes, pastores, obreros, ministros, completamente distraídos. Personas que empezaron bien, pero se perdieron en el camino. Personas que cambiaron la presencia por el rendimiento. Personas que se preocupan más por su agenda que por su alma. Más por la audiencia que por su propósito. Y al oír eso, sentí una mezcla de dolor e indignación. No porque Dios los estuviera condenando, sino porque estaba mostrando que muchos habían olvidado su primer amor. Y el pastor dijo que, ante esa visión, comenzó a llorar. Porque vio que Dios no solo estaba advirtiendo al mundo, sino que estaba advirtiendo a la iglesia. Estaba diciendo, regresen, enderecen el rumbo, despierten. Pero en medio de ese dolor había esperanza. El pastor dijo que vio pequeños grupos de personas dentro de la iglesia que aún irradiaban luz. Gente sencilla, gente invisible, gente que tal vez nadie reconoce, pero a quien Dios ve. Dijo que estas personas brillaban más que las grandes estructuras que las rodeaban. Y eso me conmovió profundamente, porque Dios siempre obra con los remanentes, siempre inicia las revoluciones espirituales con gente común, gente de corazón puro, gente que no busca protagonismo, sino presencia. Y en ese momento, el pastor comprendió, y yo lo comprendí junto con él, que Dios no ha abandonado a la iglesia, la está purificando, corrigiendo, despertando, separando. Está levantando a aquellos que aún anhelan la gloria. Él informó que Dios había puesto una certeza dentro de él. La iglesia será puesta a prueba. No para ser destruidos, sino fortalecidos. No para caer, sino purificados.
Dijo que veía venir un tiempo en que los que fingen tener fe quedarían al descubierto, y los que se mantengan firmes serían exaltados. Y al oír eso, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Porque, hermanos y hermanas, esto no es un futuro lejano. Ya ha comenzado. Ya estamos viviendo este proceso de prueba espiritual. Y muchos no se dan cuenta. Muchos se distraen con debates inútiles, con divisiones, con guerras internas, mientras Dios llama: miren, mírenme, manténganse firmes en la palabra. Finalmente, el pastor dijo que Dios había puesto algo tan fuerte en su corazón que apenas podía soportarlo. Preparad, iglesia mía, porque lo que está por venir requerirá fe, no apariencias. Y cuando dijo eso, sentí como si Dios me hubiera encomendado esa misma responsabilidad. Porque, hermanos y hermanas, Dios no está jugando con nosotros. Nos está llamando. Tiene nuestras almas en sus manos y nos dice: quiero que despierten. Y ahora, al hablarles, siento esa misma urgencia ardiendo en mi interior. Esa misma llama que nos insta a no permanecer indiferentes. Porque está cerca. Mucho más cerca de lo que imaginamos. Al explicarle lo que Dios le había revelado sobre el futuro inmediato, sentí una carga espiritual tan fuerte que tuve que recostarme en mi silla. Dijo que en medio de esa luz intensa, algo comenzó a tomar forma, como si fuera un mensaje escrito en su alma. No eran palabras audibles, sino pensamientos que no provenían de él. Y al oírlo, comprendí exactamente a qué se refería. Porque cuando Dios habla así, es como si tocara nuestra esencia misma, trascendiendo la lógica, las defensas, aquello que intentamos ocultarnos. Y en ese momento, el pastor dijo que lo entendió. Lo que está por venir no es lento, no es gradual, no es predecible, es repentino, es rápido, es inminente. Dijo que sentía como si el mundo estuviera en una cuenta regresiva oculta, un reloj espiritual que nadie ve, pero que todos sienten. Y eso me dio un escalofrío, porque yo también lo percibo exactamente igual. Ya no hay estabilidad emocional en la gente. No hay verdadera paz. No hay una conexión sólida. La humanidad está inquieta, agitada, impaciente, como alguien que presiente algo pero no puede nombrarlo. El pastor dijo que Dios le hizo comprender que esta inquietud global no es una coincidencia. Es espiritual. Es el espíritu de los tiempos que empieza a pesar en el ambiente. Y cuando lo oí, guardé silencio unos segundos, porque he sentido esa misma inquietud dentro de mí tantas veces, y nunca he podido explicarla. Ahora lo entiendo. Dios nos estaba advirtiendo. El pastor relató que Dios le mostró que antes de que algo suceda en el mundo físico, primero sucede en el mundo espiritual. Y eso me impactó, porque es una verdad que muchos olvidan. Dijo que vio fuerzas invisibles posicionándose, como piezas en un gigantesco tablero de ajedrez. Y lo que más me impactó fue cuando dijo que este movimiento era irreversible. Era como si todo ya estuviera alineado, listo para manifestarse. Y sentí un nudo en el estómago al oír eso, porque me di cuenta de que vivimos en un tiempo que ya no se puede postergar. Ya no se trata de algún día, se trata de la hora. Se trata de decisiones inmediatas. Se trata de la salvación del alma. Dijo que Dios mostró que mucha gente no se dará cuenta de lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde. No porque Dios no les advirtiera, sino porque estaban demasiado distraídos. Eso me partió el corazón. Porque, hermanos y hermanas, ¿cuántas personas a nuestro alrededor están espiritualmente dormidas? ¿Cuántas viven como si la vida fuera solo trabajo, dinero, distracciones y discusiones sin sentido? ¿Cuántas piensan que siempre habrá más tiempo, sin darse cuenta de que el tiempo ya está cambiando? El pastor dijo que Dios mostró claramente que habrá una sacudida en el mundo, una sacudida que separará la fe superficial de la verdadera fe. Y cuando escuché eso, comprendí que Dios está preparando a su pueblo para mantenerse firme cuando todo empiece a temblar. La parte que me dejó sin aliento fue cuando dijo que sintió que Dios le preguntaba a su espíritu:
¿Estás preparado para lo que viene? Dijo que esa pregunta ardía como fuego porque no se trataba de conocimiento bíblico, ni de experiencia, ni de ministerio religioso. Era una pregunta del corazón, de la vida cotidiana, de la intimidad con Dios, del arrepentimiento, de la actitud. Y al oírlo, sentí como si Dios me hiciera la misma pregunta, como si mirara en lo más profundo de mi alma y preguntara, ¿estás listo? Y la verdad es que esa pregunta no es cómoda. Nos obliga a afrontar lo que intentamos evitar. Nos llama a un lugar más profundo, más auténtico, más urgente. Finalmente, el pastor dijo que entendía que el mensaje completo era simple, directo e innegociable. Ya casi llega, en cualquier momento. Repitió esas palabras con la voz entrecortada, y sentí cómo me traspasaban el pecho como si me las hubieran dicho a mí también. Está cerca. ¿Cuán cerca? Más cerca de lo que imaginamos. Más cerca de lo que el mundo cree. Más cerca de lo que la Iglesia está preparada para afrontar. Y ahora, al repetirles esas palabras, siento la misma urgencia ardiendo en mi interior. No es pánico, no es terror, es conciencia, es alerta. Es el amor de Dios diciendo, les advertí porque, cuando el pastor llegó al final de la revelación, dijo que la presencia de Dios comenzó a desvanecerse, pero no de la manera habitual. No era como si la visión terminara. Era como si Dios estuviera transmitiendo la última parte del mensaje, dejando un eco en el aire que perdura. Dijo que sintió cómo la luz disminuía lentamente, como el atardecer que se oculta en el horizonte, pero aún así, la intensidad espiritual permanecía en el aire, como si cada molécula repitiera el mismo mensaje. En cualquier momento. Hermanos y hermanas, debo ser sincero. Al oír esto sentí que me temblaban las manos, porque la presencia de Dios no se alejaba de él, sino que se acercaba a nosotros. Era como si el Espíritu Santo transmitiera este mensaje de corazón a corazón, llamando a cada uno por su nombre. Dijo que al recobrar el conocimiento, lloraba. Lloraba como quien comprende una verdad demasiado grande para soportarla solo. Lloraba como quien ha presenciado algo inolvidable. Lloraba como quien sintió el cielo tocar la tierra por unos instantes, y comprendí esas lágrimas, porque cuando Dios habla con tanta claridad, con tanta franqueza, con tanta convicción, el alma responde. No con pánico, sino con quebrantamiento. No con desesperación, sino con reverencia. Dijo que se sentó en el suelo un rato, intentando respirar, intentando asimilar lo que acababa de ver. Y en ese profundo silencio, una certeza se apoderó de su espíritu, y ahora se apodera también del mío. Dios nos llama de vuelta antes de que se acabe el tiempo. Cuando se puso de pie, dijo que había oído algo en su interior, no como una voz, sino como un impulso que hacía vibrar cada pensamiento. Compártelo. Adviérteles. Prepáralos. Y hermanos y hermanas, fue entonces cuando mi corazón se alineó completamente con ese mensaje. Porque lo sé, que este video no les llegó por casualidad. Dios no obra por casualidad. Dios obra con propósito. Él llega a quienes necesitan ser alcanzados. Él despierta a quienes necesitan despertar. Él habla a quienes aún tienen la sensibilidad para oír. Y si están aquí, si han escuchado todo hasta ahora, si su espíritu está inquieto, entonces entiendan, Dios los está llamando, no para asustarlos, sino para fortalecerlos, no para paralizarlos, sino para prepararlos. La revelación que recibió el pastor no se trata de adivinación, ni de terror, ni de sensacionalismo. Se trata de preparación. Se trata de santidad. Se trata de despertar. Se trata de regresar a la presencia de Dios antes de que el mundo empiece a temblar. Dijo que vio claramente que muchos no estarán listos porque se han acostumbrado a la distracción. Pero también vio que Dios está levantando a personas sencillas, gente común, gente como tú, para llevar luz en medio de la oscuridad. Y eso me conmovió profundamente, porque es precisamente lo que estamos viendo hoy.
Una generación sacudida. Una generación separada. Una generación llamada a un despertar espiritual del que no hay vuelta atrás. Y al final, dijo que Dios puso en su interior una frase que sonaba como una despedida, pero también como una promesa. Estoy en la puerta. Hermanos y hermanas, cuando dijo eso, sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Estoy a la puerta. No mañana. No dentro de décadas. No cuando todo parezca perfecto. Ahora. Hoy. En este tiempo. En este mundo. En medio de este caos. Está más cerca de lo que imaginamos. Y esa certeza me ha acompañado desde entonces. Porque cuando Dios dice que está a la puerta, significa que ya no hay lugar para vivir distraídos. Es hora de poner orden en la casa, de preparar el espíritu, de preparar el corazón. Es hora de volver a Él con sinceridad, humildad y urgencia. Ahora que se ha hecho pública la revelación, llega la parte más importante. La respuesta es tuya. El cielo ya ha hablado. Dios ya ha advertido. El mensaje te ha llegado. Y ahora, la pregunta que resonaba en el corazón del pastor, resuena en el mío. Y quizás también en el tuyo. ¿Estás preparado para lo que viene? La respuesta no se encuentra en las palabras, sino en la actitud, en la entrega, en el cambio, en el arrepentimiento, en la fe. Y ruego que esta advertencia no sea solo un video más en tu vida, sino el comienzo de un verdadero despertar interior. Porque, hermanos y hermanas, Dios está cerca, muy cerca, y te ama demasiado como para dejarte vivir en la oscuridad. Hermanos y hermanas, si este mensaje les llegó al corazón, si algo en su interior ardió al escucharlo, entonces quiero pedirles 3 cosas, no para ayudar a mi canal, sino para cumplir lo que Dios ha dicho. Prepárenlos. Comenta ahora: Señor, abre mis ojos. Cada comentario ayuda a que este mensaje llegue a más personas. No es un algoritmo, es una misión. Comparte este video con alguien de tu familia. Alguien necesita escuchar esto hoy. Alguien a quien amas está espiritualmente dormido. Suscríbete y activa las notificaciones. No solo por los números, sino porque continuaré compartiendo alertas, mensajes, despertares y revelaciones que Dios está poniendo en mi corazón para prepararte a ti y a tu hogar. Y antes de irte, recibe esto en tu corazón. Señor, protege esta vida que escucha. Despierta, fortalece, ilumina y prepara. Que nada la sorprenda a menos que esté contigo. En el nombre de Jesús. Amén.